La paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes. En este video vamos a conocer el estudio de casos y controles, también conocido como Case Control Study. Al observar la medicina basada en la evidencia o la pirámide de la medicina basada en la evidencia, vemos que el estudio de casos y controles se encuentra en la parte superior de esta pirámide, específicamente en color amarillo. Al observar esta pirámide, en la parte inferior se encuentran los estudios descriptivos como el estudio de caso o el estudio transversal o cross-section. A estos les siguen los estudios analíticos como el estudio de cohortes o cohort study o el estudio de casos y controles, case control study, que es el tema de este video. Luego, en cuanto a fuerza, les siguen los estudios aleatorizados controlados o Kennel Trial Study o Randomized Clinical Trial Study. Y después de estos, en cuanto a fuerza, vienen los estudios sistemáticos controlados o la revisión sistemática controlada o Systematic Review y los estudios de metaanálisis o metaanálisis. Y como mencioné anteriormente, este tipo de estudios se representa aquí como vemos en color amarillo. Y al realizar este tipo de estudios es posible poner a prueba la hipótesis. Y esto es completamente opuesto al estudio de cohortes, porque al observar un estudio de cohortes o cohort study se comienza desde la causa y se espera el resultado, mientras que en el case control study se comienza desde el resultado y se busca la causa. Por lo tanto, en el cohort study se empieza desde la causa y en el case control se empieza desde la enfermedad o el resultado. Y este tipo de estudios se considera eficaz para algunas enfermedades. Por ejemplo, si queremos estudiar a los niños que padecen labio leporino o labio leporino y paladar hendido, es más fácil reunir a un grupo de niños que nacieron con labio leporino y compararlos con otro grupo de niños que no tienen labio leporino y buscar la causa de ese labio leporino. Por ejemplo, las madres fumaban durante el embarazo, se comienza desde la enfermedad y se va hacia la causa de esa enfermedad. Si quisiéramos realizar un estudio de cohortes o cohort study, se reunirían madres que fuman y se las compararía con otras madres que no fuman y esperar o saber cuántos niños nacen con labio leporino en ambos grupos, lo cual es un método ineficaz. Por lo tanto, en algunos temas, este tipo de estudios se considera más eficaz en comparación con el estudio de cohortes. Así que este tipo de estudios suele ser retrospectivo, donde comenzamos desde la enfermedad o el resultado y vamos hacia la causa en el pasado. Por lo tanto, es un estudio retrospectivo. Por lo tanto, este tipo de estudios difiere a los estudios de cohortes en que solo se realizan en el pasado. Además, en este tipo de estudios no se puede calcular la incidencia de casos nuevos o incidence. Se puede calcular la prevalencia de la enfermedad o prevalence, pero no se puede calcular la incidencia. Por lo tanto, se puede calcular la razón de momios u odds ratio en este tipo de estudios, pero no se puede calcular el riesgo relativo o rate of risk. Por ejemplo, si en este caso quisiéramos realizar un estudio sobre la hepatitis viral tipo A y quisiéramos saber la causa de esta hepatitis viral, se toma un grupo de personas infectadas con hepatitis viral tipo A y se compara con otro grupo no infectado con hepatitis viral para averiguar la causa de esa enfermedad en los pacientes. Por lo tanto, este tipo de estudios es excelente para enfermedades raras. También se considera uno de los estudios excelentes para enfermedades que toman mucho tiempo. Además, se considera más eficiente en cuanto a tiempo y costo. Pero tiene las siguientes desventajas. Primero, existe la posibilidad de sesgo al seleccionar los grupos, especialmente al dividir el grupo de pacientes y el otro grupo de comparación. Y a veces ocurre sesgo en la forma de evaluar los casos. Y de los problemas más comunes que enfrenta este tipo de estudios es lo que se conoce como sesgo de recuerdo, recall bias. Y al preguntar a la persona participante sobre cosas del pasado, puede que no logre recordarlas, lo que nos causa lo que se conoce como sesgo de recuerdo, recall bias.
Y finalmente, al realizar una entrevista con las personas, eso puede llevar a lo que se conoce como sesgo de entrevistador, interview bias, donde la forma de hacer las preguntas puede inducir algún tipo de sesgo. Asimismo, no se puede calcular la tasa de nuevos casos. En cambio, se puede utilizar la tasa de prevalencia de la enfermedad, así como no podemos hablar de una causa clara y directa de la enfermedad en comparación con los estudios de cohorte y los estudios RCT. En este gráfico mostramos cómo se realizan esos estudios. Se toma un grupo de personas que padecen la enfermedad y se compara con otro grupo que no la padece. Luego se les pregunta sobre la causa de esa enfermedad, indagando sobre cosas del pasado, ya sea mediante cuestionarios de encuestas o se obtiene esa información a través del expediente médico del paciente, medical record. Aquí se muestran los pasos para realizar ese estudio en detalle. Se trae un grupo de personas infectadas con la enfermedad y se las compara con otro grupo que no está infectado con la enfermedad. Y luego pregúntales, en el pasado, la información sobre ciertas cosas se recopilaba mediante una encuesta o revisando registros médicos. Luego se obtienen los resultados y se realizan los análisis estadísticos necesarios para determinar si hay una razón, en el primer grupo hay más en comparación con el segundo. Y como se mencionó anteriormente, en este tipo de estudios se prueba la hipótesis. Y al probar esta hipótesis de manera rigurosa, podemos entonces hablar con mayor certeza de la causa o la causalidad subyacente. Podemos afirmar con convicción si este factor específico es, de hecho, la causa principal de la enfermedad en cuestión, o si por el contrario no lo es en absoluto. Estos son, en esencia, los pasos generales y fundamentales que se siguen habitualmente al llevar a cabo este tipo de investigación científica. Realizar este tipo de estudios